This next song became a peace anthem, and it symbolized the end of the Cold War, the coming down of the Berlin Wall. This is Wind of Change. Hola gente de internet, espero que el día de hoy se encuentren bastante bien. Vamos a seguir con la temática de hechos históricos narrados en canciones. Si a mí me preguntaran cuál es la imagen más emblemática, o bueno, una de las imágenes más emblemáticas del siglo XX, definitivamente esta tendría que ser la caída del muro de Berlín. Curiosamente, el 9 de noviembre del año pasado, la caída del muro de Berlín cumplió 30 años. Y adivinen qué canción habla sobre el muro de Berlín. Scorpions. Entonces el día de hoy no solamente van a aprender de qué trata esta canción, sino que además van a poder entender todo lo que giró en torno al muro de Berlín. ¿Por qué se construyó el muro de Berlín? ¿Cuáles fueron sus antecedentes? ¿Cuál fue su proceso? Y finalmente, ¿por qué fue derribado? Además de comprender qué significó esto para el mundo en esa época que estaba pasando por un periodo llamado la Guerra Fría. Así que comenzando les voy a explicar un poco qué fue de la Europa después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Más que todo qué fue de Alemania. Resulta que se decidió que Alemania iba a ser ocupada por 4 superpotencias: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, capitalistas, y la Unión Soviética, comunista. Estados Unidos hizo un pacto con las otras 2 potencias, Reino Unido y Francia, para formar una sola Alemania, que sería llamada la Alemania Occidental o Alemania del Oeste, o la República Federal Alemana. Por su lado, la Unión Soviética ocupó el lado este de Alemania, o sea, el lado oriente, o sea, la República Demócrata Alemana. Las tensiones entre ambos bloques comenzaron a surgir poco a poco a raíz de la Guerra Fría. Como ustedes saben, Estados Unidos y la Unión Soviética, o bueno, lo que es Rusia, nos han llevado muy bien toda la vida, que digamos. En contexto, el muro de Berlín fue construido el 12 de agosto de 1961 y fue derribado o destruido el 9 de noviembre de 1989. Les voy a contar levemente cuál fue su historia o sus antecedentes, por qué se dio esto. La vida diaria en el bloque capitalista y el bloque comunista eran bastante diferentes, por supuesto, porque eran 2 ideologías políticas muy distintas, distintas formas de llevar y manejar lo que era la situación socioeconómica de cada parte de Alemania. En el lado oeste, o sea, en el lado capitalista, la vida era bastante buena comparada con lo que era en el lado comunista. Berlín se estaba reconstruyendo de una forma bastante rápida después de la Guerra Mundial y las personas tenían más oportunidades de trabajo en el lado oeste de Alemania que en el lado este. Es por eso que todos los días alrededor de 5.000 personas cruzaban las fronteras de la Alemania demócrata, es decir, de la Alemania soviética, a la Alemania federal, es decir, la Alemania gringa. La Alemania gringa. 1.000 personas por día. Esto obviamente iba a afectar al lado soviético porque las personas en su lado no estaban colaborando económicamente al crecimiento de la ciudad. Se iban porque había mejores oportunidades de trabajo y porque aparte les pagaban muchísimo mejor. Cabe mencionar que en esa época las monedas entre cada parte de Berlín eran distintas. Por ende, era bastante difícil para los ciudadanos del lado este ir a trabajar al lado oeste y luego tener que cambiar la moneda para su propia parte de la ciudad. Sin embargo, lo hacían porque era algo que realmente les daba mejor vida. Entonces se iban de día a trabajar al lado gringo y de noche iban a dormir al lado soviético. Ulbricht, que no sé cómo se pronuncian esos nombres soviéticos, entonces me disculpan, probablemente todos los voy a pronunciar mal. Walter Ulbricht era el dirigente de la RDA, de la República Demócrata Alemana, y tuvo varias reuniones con el secretario general del Partido Comunista Soviético, Nikita Khrushchev. Es Leviosa, no Leviosa. En fin, tuvieron varias reuniones y él se quejaba constantemente a Khrushchev de la situación de las fronteras de Alemania, porque realmente estaban perdiendo muchísimo dinero con todos los ciudadanos que se iban al lado oeste por trabajo. Incluso Ulbricht llegó a mandar muchísimas cartas a Moscú pidiendo ayuda ante ese problema fronterizo con el bloque capitalista. Y les recuerdo, las tensiones entre ambos eran bastante fuertes, más que todo porque ya estaban en el marco de la Guerra Fría. Khrushchev le prometió a Ulbricht ayuda económica y además le prometió tratar el tema con el presidente de los Estados Unidos, que en ese momento era John F. Kennedy. Resulta que la parte germano-oriental, o sea la estadounidense, comenzó a endurecer los procesos de migración entre ambas fronteras y endureció los dispositivos de control para el paso hacia la otra parte de Berlín, sin avisarle a la parte soviética que iban a hacer esto.
Esto generó muchísimas más tensiones. Oigan, si escuchan a un perro ladrar, es el perro de mi vecino y ladra todo el día, todos los días y nunca se calla, así que lo lamento mucho. Se llevó a cabo la cumbre de Viena, en la cual se van a discutir temas de bastante importancia entre el bloque soviético y el bloque estadounidense, como la situación de Cuba, la crisis de los misiles, la carrera militar y nuclear y además la situación que está sucediendo en Berlín. Entre primavera del 61 y otoño del 62 se está dando la crisis de los misiles, que como muchos de ustedes saben, Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba preparando plataformas de lanzamiento de misiles cerca de la costa de Florida desde Cuba. Entonces todo eso está bastante tensionante, como ustedes pueden ver en la cumbre de Viena se iban a discutir estos temas. Entonces Khrushchev, que hasta ese momento no había aceptado las ideas de Ulbricht, el dirigente de la parte soviética de Alemania, sobre cerrar las fronteras o endurecer los procesos fronterizos de ambas partes de Berlín, llegó y le dio al presidente Kennedy un memorando en el que se veían reflejadas esas ideas de Ulbricht. Obviamente ese memorando fue como una especie de amenaza para los Estados Unidos. Después de la cumbre, Khrushchev reiteró su apoyo al régimen de la Unión Soviética en la parte este de Berlín, lo cual hizo que entre el 1 y el 10 de agosto de 1961 10.000 personas cruzaran la frontera hacia la parte capitalista. Esto ya estaba saliéndose de control para los soviéticos, entonces Khrushchev y Ulbricht comenzaron a planear junto con Moscú y los países del Pacto de Varsovia el cierre completo de la frontera, es decir, desde ese momento ya estaba comenzando a planearse el muro de Berlín. Proponen una fecha. La fecha estaba definida para la noche del 12 de agosto al 13 de agosto, es decir, durante la madrugada, sin que nadie se diera cuenta, iban a comenzar a construir el muro. Pero al principio no era un muro como tal, sino que eran alambradas con púas o muros de alambre, que más tarde sería reforzado por adobe y sería un muro que tendría unos 3 metros de largo a 4 metros de largo. Entonces la RDA comienza a planear este muro sin avisarle nada a la RFA. Además decían que el muro era necesario para evitar las filtraciones, espionaje, sabotaje y agresión de los occidentales. El 12 de agosto, que ya saben, les acabo de contar, es la noche en la que se construyó el muro, el secretario general de la SED hace una reunión en su propiedad con varios de los dirigentes políticos de ambos lados de Berlín. Allí, hacia las 10 de la noche, Ulbricht anuncia, para sorpresa de todos, que esa misma noche se iba a llevar a cabo la construcción del muro que iba a dividir definitivamente la frontera entre ambos países o ambas partes de Alemania. Esto tomó por sorpresa a todo el mundo, pero sobre todo a los occidentales que se encontraban en la reunión, porque Estados Unidos no tuvo ninguna sospecha de lo que estaba planeando la República Demócrata Alemana. Listening to the wind of change. Oh yes, come on. Más de 10.000 voluntarios del Partido Comunista y de la policía soviética comenzaron a construir el muro. ¿Pueden creerlo? En una noche, con bloques de hormigón y con alambres de púas. En tan solo una semana, los 40 kilómetros del muro de Berlín ya estaba completamente construido, por completo. Un gran esfuerzo de los soviéticos. En la madrugada del 13 de agosto, que ya la gente se estaba despertando y estaba viendo algo raro en la frontera de la Alemania Occidental y la Alemania Oriental, la radio de la Alemania Oriental dio el siguiente comunicado. Para impedir las actividades agresivas de las fuerzas militares y revanchistas de Alemania Occidental y de Berlín Oeste, se mantendrá un control de las fronteras de la RDA, incluyendo las fronteras con el sector occidental del Gran Berlín, como es normal en las fronteras de todo el Estado soberano. Y para ese entonces, 2.7 millones de ciudadanos berlineses se habían retirado de la ciudad. La RDA nombró el muro como la protección antifascista. El hecho de que Estados Unidos no hubiera tenido ni la mínima sospecha de que la RDA estaba planeando construir un muro ya era de por sí una humillación bastante grande para ellos. El muro era una forma de la Unión Soviética de mostrar al mundo, no solamente a Alemania, no solamente a Europa, sino al mundo, de lo que eran capaces de hacer, de que su poder iba más allá de lo que las reglas decían. Khrushchev, a final del 61, intentó que Berlín del Este se convirtiera en una ciudad libre y desmovilizada y desmilitarizada, pero en sus conversaciones con los Estados Unidos las armas no se dejaron. En el 62 la República Demócrata Alemana dio un comunicado en el que pretendían lograr la paz con el bloque occidental, pero con una
condición, manteniendo las ideologías socialistas y comunistas. Obviamente que no iban a ser. Si esas tensiones entre ambas partes seguían, la Guerra Fría pasaría a ser una guerra fría, a ser un desastre nuclear. Como les había dicho, no solamente fue una división entre una ciudad de Berlín, fue no solamente la división de Alemania ni de Europa, fue la división del mundo. El muro de Berlín trazaba la línea entre lo que era la Unión Soviética y lo que era Estados Unidos, entre dos ideologías políticas bastante distintas como el comunismo y el capitalismo. Entonces es por esto que el muro de Berlín representaba no solamente esas dos ideologías separadas tajantemente, sino que además representaba la pérdida de la libertad que puede llevar a cabo algo como las tensiones políticas entre dos países. Y al final quienes sufren son sus ciudadanos. No solamente el muro de Berlín dividió el mundo políticamente hablando, también dividió familias, dividió amigos. Por 28 años los ciudadanos de Alemania quedaron divididos sin poder hacer nada. En el 89 más de 5.000 personas intentaron cruzar el muro, 3.000 personas fueron detenidas, 100 personas murieron. Vamos a llegar poco a poco al día que todos estamos esperando, que fue el día de su caída. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close like one? The future's in the air, can feel it. Diría yo que la caída del muro no fue simplemente un hecho y ya, fue algo que venía dándose desde hace varios meses e incluso años. En el 85 un señor llamado Gorbachev se convirtió en el secretario general del Partido Comunista y él comenzó a imponer varias reformas. Consistían en eliminar las prácticas de la represión stalinista. Además, Hungría había abierto sus fronteras para que los ciudadanos de la Alemania del Este pudieran usar Hungría como puente para emigrar a Austria. Honecker, que en ese momento era el líder de la RDA, ya no era Ulbricht, se resistía bastante a las reformas que estaba haciendo el líder del Partido Comunista. El 9 de octubre, una multitud de personas se manifestaron contra el régimen soviético. 70.000 personas se comenzaron a manifestar pacíficamente y comenzaron a exigirle al dirigente de la Alemania demócrata que por favor los dejara libres. Solamente una semana después de eso, 100.000 personas volvieron a reunirse en una protesta pacífica y de repente las protestas comenzaron a llenar toda Alemania Oriental. Ya estaba llegando el día en el que el muro de Berlín por fin iba a caer. Ya las personas estaban abriendo mucho más los ojos, estaban enfrentándose a lo que era el Estado soviético. Honecker, ya mamado de todo esto, renunció el 18 de octubre y fue sustituido por un señor llamado Egon Krenz. 2 días antes de que llegara el 9 de noviembre, cientos de personas se manifestaron en Berlín Oriental pidiendo una reforma demócrata. En este momento ya están exigiendo realmente la apertura de la frontera y para el gobierno del este ya era demasiado difícil contener tantas manifestaciones y era demasiado difícil contener el muro de por sí. Eran ya cientos y miles de personas las que estaban contra ellos. Finalmente llega el 9 de noviembre y el anuncio de un señor llamado Schabowski que las restricciones de viaje para la Alemania Oriental se levantarían de inmediato. Es decir, ya les estaban diciendo, el muro ya solo es un muro, pueden cruzar. Las reformas se van a levantar, las fronteras se van a abrir. Eso es lo que ese señor estaba diciendo y fue inmediato. Inmediatamente las personas escucharon esa noticia, cientos de miles de ciudadanos de la Alemania Oriental comenzaron a ir hacia el muro de Berlín para poder pasar definitivamente ese muro que los estaba apresando de su libertad. Y no sé, me emociona mucho hablar de eso, es que imagínense ese momento en el que después de 28 años por fin pueden cruzar el muro. Por fin pueden reunirse con sus amigos, sus familiares. Imagínense en cuántas personas nacieron mientras el muro de Berlín todavía estaba en pie y nunca habían conocido una Alemania unificada y nunca habían visto lo que había más allá del muro. Es que es algo que es increíble de pensar. A partir de las 9:20 de la noche, los guardias fronterizos de la RDA comenzaron ese 9 de noviembre a dejar a los ciudadanos pasar a la Alemania Occidental. So, an extraordinary night of euphoria in Berlin within hours of East Germany's decision to let its people go by opening the border to the west. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind to the we ring, the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to sing.
estaban destruyendo con martillos, con palas, con cualquier cosa que se atravesara. Personas que ni se conocían del lado occidental y del lado oriental se abrazaban. Era el fin de su apresamiento, era el inicio de su libertad. Las personas cruzaban el muro por encima, los jóvenes se daban sus manos para ayudarse a subir, para ayudarse a traspasar todo lo que los estaba apresando. Son imágenes que van a quedar en la historia para siempre. Ahora que sabemos la historia del muro de Berlín, podemos entender mucho más la letra de Wind of Change, que sin saber esa historia probablemente para muchos era una canción sin contexto, en la que hablaban del cambio, en la que hablaban de los jóvenes que pueden soñar libremente por fin. Pero ahora ya saben por qué esa canción fue escrita. Scorpions es una banda alemana que obviamente vivió también en su época todo lo que fue la crisis del muro de Berlín. El 3 de octubre de 1990 la reunificación de Alemania se hizo realidad. La RDA dejó de existir para siempre. Pero cabe mencionar que la Guerra Fría no terminó inmediatamente después del muro de Berlín, sino que fue como un abrebocas a lo que venía después. En 1991 cayó, la Unión Soviética desapareció. Entonces, gente hermosa de internet, ya saben de qué trata la canción Wind of Change de Scorpions, ya tienen una idea más clara de lo que fue el muro de Berlín. Espero que les haya gustado mucho este video, yo ya me debo de despedir, pero ya que por fin tengo mi cámara y mi computador de vuelta, ya puedo seguir con este proyecto de forma constante. Los jueves, cada 15 días, habrá nuevos videos y vamos a seguir mucho con el tema de la historia en las canciones, pero también van a venir otros temas que luego les voy a estar explicando. Si les gustó, por favor no olviden suscribirse a este canal, me harían muy feliz con eso, y denle un like al video y compartan con sus amigos. Me despido y nos vemos en un nuevo video. Bye.